¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Qué placer de saludarlos. Estoy muy contenta porque este podcast es muy especial. No solo por ser el último episodio de Diversamente Posible, sino también porque cerramos con broche de oro con una gran invitada especial. Para mí es una mujer muy querida, muy valiosa y sobre todas las cosas, una mujer con una resiliencia maravillosa. Se trata de Libertad Meléndez, mi queridísima Liber, que así le digo de cariño. Y es que es una mujer con la que vamos a conversar de todo un poco y sobre todo en esta fecha tan especial en Panamá, porque cada 8 de diciembre se conmemora el Día de las Madres aquí en nuestro país. Sabemos que en otros países esta fecha se conmemora en otros meses, pero lo más bonito es que para celebrar a nuestras madres lo podemos hacer cualquier día del año. Pero nosotros queríamos cerrar esta bonita temporada, la primera temporada de Diversamente Posible, hablando sobre la maternidad desde la ceguera. Y para hablar y para compartir de este hermoso tema, tengo aquí de invitada vía Zoom a mi querida Liber. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Keira, gracias por invitarnos a Joali y a mí a este cierre del año. Estamos muy complacidas, muy emocionadas y algo nerviosas, ¿verdad, Joali? Ajá. Primera vez que hacemos algo Saludos. juntas. Me encanta porque además el Liber, ella no vino sola, ella vino acompañada y muy bien acompañada con Joal y su hija, su princesa, su sueño también hecho realidad y eso lo vamos a hablar más adelante. Pero antes de llegar a la parte maternal, vamos a conversar con Liber para los que aún no tienen la dicha de conocerte. ¿Quién es Libertad Meléndez? Wow. Libertad Meléndez es una mujer em, emprendedora, echada para adelante, que perdió la vista a sus 22 años, producto de un tumor cerebral. En ese momento estaba en la universidad, veía, trabajaba, hacía todo lo que hace un joven de 22 años y de repente una noticia me cambió la vida y sentí que el mundo se acababa, pero gracias a Dios tuve ángeles en el camino que me iluminaron y me llevaron donde tenía que ir para poder rehabilitarme y ser lo que soy hoy en día. Una mujer profesional con más de 21 años de servicio en el Estado, mamá de una nena de 7 años, esposa de un hombre vidente, Ujú. em, emprendedora, cocinera, ama de casa, oficinista. ¿Qué más te puedo decir de mí? Wow, una mujer multifacética, ¿eh? Y bueno, lo de emprendedora 100%, les digo que yo he tenido la dicha y la fortuna de probar las Carlotas que prepara mi querida Liber y son de infarto, para chuparse los dedos. Riquísimas. Y también una mujer luchadora, hecha pa'lante, como decimos aquí en Panamá, porque si bien es cierto, tienes tu trabajo, pero también sabemos que aunque uno tenga un trabajo, cuando uno tiene una familia y muchas responsabilidades y compromisos, mi querida Liber, un salario a veces no es suficiente y hay que seguir emprendiendo. Y más cuando tu esposo está desempleado. Liber, ahora te pregunto, cuando tú pasaste por este episodio del tumor, para ti, para tu familia, ¿qué pasó por tu mente? Yo siempre me pregunto cuando hablo con alguien, y aquí han pasado tantas personas durante estos meses, y quiero saber qué pasó por tu mente cuando tú recibiste ese diagnóstico médico. Fue un momento muy difícil. De hecho, mi papá no quería que el médico, el neurólogo, me diera el diagnóstico a mí. Y
quiso como llamarlo aparte y él le dice, no, ella es mayor de edad, ella tiene derecho a saber qué es lo que tiene y, y bueno, las posibilidades que tiene. Aquí lo primero es llevarla a Panamá porque fue acá en el interior donde me diagnosticaron y en ese momento neurocirugía no se atendía acá en el interior, no había un hospital en donde se pudiera hacer una intervención quirúrgica. Así que me llevaron a Panamá eh, en ambulancia, mi mamá me acompañó, llegamos al seguro, no me recibieron porque ya yo no estaba estudiando, tenía más de 3 meses de haber perdido el trabajo. De ahí me pasaron al Santo Tomás y pues allí sí me recibieron. El equipo de neurocirugía del Hospital Santo Tomás, excelente. El doctor Acuña era el director médico en ese entonces. Yo llegué un lunes en la noche. Martes, miércoles hicieron junta médica y él les dice a ellos, pero ¿qué estamos esperando? Esta es una niña, es una joven, ella está empezando a vivir, vamos a atacar ese tumor, ella tiene toda la fuerza, todos sus exámenes le salen bien, vamos a intervenirla. Y en la noche me reúnen 2 o 3 de los cirujanos que me iban a operar y me dice uno, Libertad, la noticia que yo te voy a dar no es una noticia fácil de digerir. Toda operación es riesgosa. Sin embargo, las cirugías de cerebro y de corazón son las más difíciles. La de cerebro tienes 3 posibilidades. O vives, o mueres, o quedas como un vegetal. Y si vives, puede que te quede alguna secuela. Esperemos ese no sea tu caso. Y si es tu caso, que pues la secuela que te quede sea una que puedas sobrellevar. Y le dice a mi mamá, a mi tía que estaba allí conmigo, dice, denle de comer lo que ella quiera. Cuando el doctor dijo eso, yo es que santo Dios, esto es como que sus últimos deseos, porque si se muere, bueno, se murió llena, digo yo. Entonces, de verdad que fue bien difícil en ese momento. Sin embargo, yo antes de venirme al interior, regresarme al interior, había ido donde un médico naturista me mandó entre 50 y 60 hierbas, plantas, raíces, lo que sea, porque supuestamente era que la sangre no me llegaba a las extremidades. Hubo un sinfín de diagnósticos hasta que uno al final dio con que era un tumor cerebral. O sea, yo tenía algo en el nervio, en el cerebro que estaba presionando el nervio óptico y eso estaba produciendo la pérdida de la vista, que ya me estaba empezando a fallar y entonces allí dieron lo del tumor cerebral. Entonces, al tomar tantas cosas, mi cuerpo como que se desintoxicó, tenía todos los niveles de las defensas altísimos. En todos los exámenes salían muy bien y no tenía ningún vicio, no tomaba, no fumaba, no drogas, no nada. Entonces el doctor dice, ataquen esto de una vez. La operación fue súper riesgosa, inició a las 7 de la mañana y yo salí de una sala de cirugía a las 4:30 de la tarde. Cuando salí de la sala, le dicen a mi mamá que se fuera a descansar, que yo iba a estar de 1 a 2 días inconscientes. Y mi tía, que era con la que yo vivía allá en Panamá, me dice, vete, yo me quedo con ella. Cuando mi tía se iba, como a eso de las 6 de la tarde, me dice, Liber, yo me voy, mami, vengo mañana a acompañarte. Y yo, o sea, recuerdo que yo moví la cabeza como asintiendo y le dije, ajá, y abrí los ojos y le apreté las manos. Wow. Esta señora gritaba en la sala, de verdad que todos los médicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que ya reaccionó, o sea, a las 2 horas yo había reaccionado.
eso nos dice, y me dice el médico, eso nos dice el nivel de resistencia que tenía el cuerpo, el organismo, o sea, las defensas que tenía, a pesar de que en la operación me fui como 2 o 3 veces y tuvieron que colocarme medicamentos para subir la presión porque yo sufría en ese entonces de presión baja. Imagínate que al día siguiente yo estaba sentada almorzándome un sancocho de gallina junto a todos los médicos, las enfermeras, que obviamente fue un sancocho santeño, tomando sancocho y solamente con el aparato de la presión. Así que la operación fue exitosa. Sin embargo, pues quedé viendo borroso. Lo último que recuerdo ver es un vestido azul que tenía mi tía, fondo azul con flores, y verme en el espejo de la sala con un huevo hacia arriba en la cabeza. Eso es la última imagen que recuerdo ver y de allí ya la vista pues se perdió. Fueron momentos difíciles, yo lloraba, o sea, mm, renegaba contra Dios, contra el mundo, contra todo. De verdad que 22 años viendo, siendo una mujer independiente, desde los 15 años yo vivía en Panamá con mi tía, mis primas. Cuando terminé los estudios secundarios, empecé a trabajar, empecé la universidad, luego empecé a trabajar medio tiempo y de allí ya me mudé sola con una amiga. O sea, fui independiente desde el primer momento que ya pude serlo. Y de repente depender de alguien, eso fue un shock de verdad que grandísimo. Para mi Wow. familia ni te cuento. Sí, me lo puedo imaginar un poco. Yo he pasado por esos caminos con la familia, cuando tienes un diagnóstico y adquieres una condición, en mi caso, mucha sobreprotección. Sí, Ya menos que antes, pero sí, es muy normal que siempre exista la preocupación. Eso es algo que ya uno no puede quitar en ellos, pero sí trabajarlo y eso a través de un proceso. Luego de la operación, entonces llega la ceguera a tu vida, pero tú no te detienes. Me doy cuenta que eres una persona, además de resiliente, imparable, puedo decirlo, porque siempre buscaste las alternativas para seguir adelante, estudiando, ser independiente, eh, buscar tu autonomía. O sea, todo esto se dice fácil, pero solamente hace falta imaginarlo un poquito. Y es que cada quien vive su propio proceso y tú viviste el tuyo, que fue lo que te formó para lograr muchas cosas en tu vida, como ser una profesional, una esposa y ser madre, y también una mujer emprendedora. Entonces, esto me lleva a preguntarte también lo importante que es la rehabilitación. Pasaste también por la Unión Nacional de Ciegos, como muchos de nosotros hemos pasado por allí, y eso es tan importante, Liber, para todos aquellos que adquieren una ceguera, porque es lo que nos va a ayudar para ser autónomos en la vida. sí, fue el siguiente paso. Te decía que para mi familia, bueno, exceptuando a mi mamá, no sé si el luto alguna vez lo llevó por dentro, nunca me lo demostró. Y cuando una amiga de la familia llegó a la casa, nos dijo que existía un lugar en donde yo me podía rehabilitar y podía volver a ser la persona que era antes. Eh, Mi mamá dijo, ¿sabes qué? Yo la voy a llevar, sin dudarlo. Mi papá un poco temeroso, temeroso. De hecho, mi papá todavía creo que no lo supera. Ujú, Mi sí, papá te entiendo. todavía, oye, la chiquilla le va a pasar algo, oye, la chiquilla, la chiquilla. Yo cuando viajo, Padre Santo, cuando viajo sola, ¿y por qué Juan Carlos no va contigo? ¿Y por qué no sé qué cosa? Pero si yo soy independiente, papá, yo puedo. Mm. Eh, el último viaje que hice con Joali, lo hice sola con Joali en bus y eso, ¿qué te digo? Eso fue toda una experiencia, exacto. Ujú, Entonces, ok, volviendo acá a la Unión Nacional de Ciegos, mi mamá me llevó
y cuando llegamos allá nos recibió el difunto Manuel Rangel, era el director de el centro en ese momento. Estaba él y bueno, la junta directiva que estaba de turno, pero él fue quien recibió a mi mamá y nos invitó a almorzar, ¿no? Ese día, presta la casualidad que se había terminado el gas. Oye esta historia, Keira. Se terminó el gas y Ajá. mamá Nini, doña Cristi, no sé si la conociste, No, no estaba tuve la dicha. cocinando y cocinando como toda una guerrera en un fogón. Entonces mi mamá ve que me sirven el arroz, las arvejas y un pollo rostizado, requemado encima. Y mi mamá se queda la apariencia del plato. Dice, cónchale, si mi hija se come esa comida, yo me voy tranquila. Porque en uno de mis arrebatos del, pues, la pérdida de la vista, pues me ponía histérica y peleaba de todo y gritaba. Yo le llegué a mi mamá a tirar un plato de langosta encima porque no me gustó el punto de ajo. Entonces, imagínate que mi mamá vio ese plato, arroz, arvejas y el pollo ese requemado, y yo me comí esa comida con un gusto. Dice mi mamá, yo me voy tranquila porque yo sé que ella va a estar bien. Y se fue, la acompañó un compañero ciego hasta las cumbres, hasta donde vivía una tía, en una farmacia, y dice que cuando llegó allá, dice, santo Dios. Yo no sé lo que hice, pero yo sé que mi hija va a estar bien. ¿Por qué? Porque yo no voy a durar. Si yo supiera que yo le voy a durar toda la vida, yo la dejo encerrada en la casa dependiendo de mí. Pero yo no le voy a durar toda la vida. Ella tiene derecho a ser independiente. Wow, Eh, qué crack. sí, sí, mi mamá es de Tu verdad mamá es que es una de sabia, admirar. duramente, Mi sí, madre, cuando mi madre me total. falte, de verdad que yo no sé qué voy a hacer. Wow, Yo no sé qué voy a me hacer. encanta tu mamá, o sea, me encanta. Y entonces luego allí aprendiste de todo, ¿verdad? En la unión. Aprendí. Sí, aprendí el braille, aprendí a cocinar, a lavar, a planchar, a coser. En estos días, Joali me dice, mami, ¿tú sabes coser? Yo, claro, no Wow, lo me hago porque no. ganas. Con el Joali, ¿quién te terror que le plancha tengo a las la aguja. camisas? Yo le plancho las camisas a Joali todos los domingos. Así No, eres que, una mamazota, tú eh, no eres una mamá, una mamazota. Ay, sí, madre mía, me no, y gana. volviendo a la costura, ¿sabes que una vez llegué a Tonosí y me dice mi mamá Libertad, ya ese pantalón no tienes que jubilar, Dios? Pero mamá, si me gusta, dice, sí, se ve bonito, pero ya ese pantalón tiene muchos años. Dios, santo Dios, y ¿será que sí? Dice, pero lo volteé a mi tía y dice, bueno, vamos a tomar la medida para hacerle uno igualito. Cuando lo volteé a mi tía, que el pantalón era negro. ¿Y tú Ajá. sabes con qué hilo yo le había cogido la basta a ese pantalón? ¿Con qué color? Con hilo blanco. Y no Ah, se veía ninguna puntada ajá. del hilo. No Wow, se veía. Entonces mi tía, dije, ¿cómo tú cosiste esa basta? Dios, yo no sé, yo sé qué que yo la crack. cosí. Sí, No, qué así dura. que todas esas cosas. Mira, la unión para mí es de verdad que cuando hablo de la unión, yo me lleno de tantos sentimientos porque yo le debo a la unión lo que soy hoy en día. Y por eso, pues, eso lo hablamos más adelante, pero sí, por eso estoy trabajando allí y todo lo que yo pueda hacer porque esa organización crezca, yo lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo, que nadie me lo prohíba porque quien piense en prohibirme ir allá o hacer algún trabajo allá, está mal, está desubicado, porque no lo voy a hacer. Eh, la unión, wow, de verdad que yo le debo tantas cosas. Me desaparecí por un tiempo, pero ahora que regresé, dije que no va a ser fácil que me saquen, porque yo siento que yo tengo una deuda, no con los que están allí, sino con los que vengan después. A los 3 meses de haber llegado allí, yo dije, ¿sabes qué?
yo siento que mi vida no terminó, sino que comenzó una nueva etapa de mi vida, la que tengo que aprender a vivir y enseñar a vivir a quienes están alrededor mío. Y así fue, fue difícil coger un bastón. Recuerdo que el profesor French me decía, usted piense que ese es su papá, su hermano, su amigo, su mejor amigo, su novio, su marido, lo que sea, pero usted tiene que aprender a usar ese bastón. No, pero ¿qué dirán mis amistades? Yo con un palito en la calle. ¿Usted quiere ser independiente? Sí. ¿Usted quiere volver a las discotecas? Sí. ¿Usted quiere seguir la universidad? Sí. Entonces, aprenda a usar el bastón. Sí, Y, total. Chuzo, tú no tienes idea qué lugares yo no he ido. Sí, te creo, yo te creo. Por eso digo que eres una mujer imparable. Agregando a lo que has dicho de la unión, sí, definitivamente muchos estamos súper agradecidos con todo lo que aprendimos, vivimos, y todas las experiencias adquiridas. Eso es muy valioso para cada uno de los que hemos pasado por allí. Ahora tú mencionaste el tema de la discoteca, entonces tú fuiste a muchas discotecas, Liber. Cuando veía, iba martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ajá. Ok. Y con la Cuando ceguera. veía. Con la ceguera también, porque obviamente estaba en un grupo de jóvenes que gracias a Dios en la universidad me aceptaron y pues Ujú. estuvieron allí conmigo. Recuerdo que una vez fui con una amiga y yo conocí a César Barría cuando ni siquiera él pensaba ser lo que era hoy en día, tenía sus dos Wow, piernas. César, lo Sí, máximo. Por ahí tengo que sí. invitarlo. Saludos a César. Una amiga mía era amiguita o novia de él en ese entonces y fuimos a una discoteca en calle 50. Ajá. Entonces estábamos en una mesa y eh, cuando me sacaron a bailar, yo fui a bailar con el chico, ¿no? Y tuve una tanda de merengue, una tanda de salsa, una tanda de típico, bailando con el chico. Y de repente ya me cansé, Dios, ¿sabes qué? Llévame a la mesa, me dice que, pero tú no sabes ir sola, Dios. Es que yo no veo. ¿Qué? ¿Tú estás loca? ¿Qué no sé qué cosa, Dios? No, es que yo no veo. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y cómo haces vestida así? ¿Y qué has hecho bailando? ¿Y cómo? O sea, el tipo me llevó a la cabina del DJ y el DJ también me dice, pero tú qué haces aquí si tú eres ciega. Yo, cuéntenme algo, allá afuera hay algún letrero que dice se reserva el derecho de admisión a las personas con discapacidad. No. Entonces, ya después de explicarles tantas cosas y ya empezaron a preguntar, ellos llamaron a mi amiga María Elena Donadío. Besitos, amiga, tengo años que no te veo. Y ella fue a Sí, buscar, claro. Por sí, si acaso lo sí, escucha. sí, por si acaso, y no me fue a buscar a la cabina, pero ya te digo, ellos estaban totalmente sorprendidos de que yo hacía allí. Y no solamente fui a esa discoteca, íbamos a Farfán, a Veracruz, ciegos, con compañeros de la universidad, Ujú. y los compañeros me cuidaban como tú no tienes idea. Qué Así cool. que he sido muy rumbera, fui muy rumbera, ahora casi ni salgo, porque bueno, Joali demanda todo mi tiempo y no me gusta darle responsabilidades. Ahora vivo acá en el interior, pero antes había quien me la cuidaba, así que tengo a mi mamá más cerca que me la puede cuidar, pero no, ya no salgo, ya no salgo. El sábado en la fiesta de la Unión di una bailada y me Ahí dolían te todos los huesos al desquitaste. día siguiente. Ay, qué cool, Sí, Liber. Y no, y especialista organizando chivas parranderas, debo decirlo también. Tuve, de hecho, la oportunidad de ser parte de unas de ellas, así que también, excelente organizadora. perdiste la última. Bueno, esperemos que para la próxima podamos estar allí también. Bueno, Liber, Sí, entonces seguimos porque es que tu vida es súper interesante, o sea, tu vida hay que seccionarla, ¿no? Ya hablamos de la parte de rehabilitación, esa parte rumbera también, la universidad también, 21
años, dijiste, 21 años o más de servir al Estado. Me imagino que con sus altas y sus bajas, pero siempre dejando la bandera en alto, ¿verdad, Liber? De que las personas que tenemos una condición, pues no nos define nuestra condición, sino la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de aportar a esta sociedad en distintas Sí, formas. sí, definitivamente me han tocado cuatro, a ver, sí, como cuatro o cinco administraciones. La primera con el boom de la discapacidad, que mi jefa, yo inicié como, bueno, cuando llegué ya ni siquiera sabía qué ponerme a hacer. Eh, por cosas de la vida quedé en la recepción. Luego de recepcionista, un buen día me llama y me dice que necesitaba una secretaria. Yo, pero usted no tiene una, dice, no, ella se va a cambiar a otra sección, así que necesito una secretaria. Oh, santo Dios, pero usted sabe, ¿puede o no puede? Yo, sí puedo. Que, ok, yo le voy a poner a alguien para que la acompañe, la ayude, usted la mente, ella será sus ojos y bueno, tuve la administración con ella y esa señora, después que se fue, eh, 2, 3 meses todavía me chateaba, mi cita, tal cosa, además de la oficina, sus temas también personales, al punto que, o sea, confió tanto en mí que hasta temas personales yo le veía, así que imagínate. Con la Increíble. segunda jefa no me fue tan bien que digamos. Trabajé por 21 años en el despacho de la primera dama. Ahora estoy allí en una situación en el Ministerio de la Presidencia, pero bueno, eh, las jefas inmediatas eran las que, la segunda no confiaba mucho en mí. Ya con la tercera, bueno, tuve otros trabajos, llevé un programa, coordinaba un programa conjunto con el jefe. En la cuarta ya pedí traslado para acá, para el interior, terminé acá y bueno, con esta inicié, pero hubo algunos cambios de administración, así que ahora estoy en la gobernación de la provincia de Los Santos, trabajando el tema de asistencia social. Así que con cada uno aprendí, eh, el que no te acepten o el que no confíen en tu trabajo te hace ser más fuerte, el que tus compañeros no crean en ti o quieran quitarte el trabajo te hace más fuerte, y de verdad que es toda una experiencia, pero tú no tienes idea todo el conocimiento que yo he adquirido en estos 21 años de servicio y sigo aprendiendo porque siento que tengo vocación de servicio y al venirme para acá decidí venir a ayudar a mi gente y si desde acá lo podía hacer, creo que qué mejor que devolver a mi provincia, a mi tierra, parte de lo que ellos dieron por mí, porque pues 15 años viví acá, siempre anhelaba, cuando tenía un día libre, viajaba para acá y, y la gente me veía, eh, ayúdame, pero bueno, desde allá no era mucho lo que se podía hacer donde estaba. Acá estoy en asistencia social y creo que puedo hacer un poquito más y estamos intentando ayudar de poquito a poquito a las personas que más necesitan en temas de salud, en temas de asistencia social, y bueno, muchas otras cosas, captando también a gente ciega, haciéndoles la psicología de que la vida no terminó, que hay muchas oportunidades, que se pueden rehabilitar. De verdad que el trabajo de servicio, más que a los jefes, tú lo haces para las personas. Cuando alguien te dice, oiga, aquí le traje un mango porque muchas gracias. O el último que me encontré en una gira, mire que me llamaron de la fundación tal que usted gestionó y a mi hijo lo van a operar. Esas cosas te llenan y te dan más ganas de seguir adelante y de seguir trabajando Por por esa supuesto. gente que te necesita. Vamos a hablar de la parte sentimental.
total del amor, como dicen por Ay, ahí. santo Dios. Y es que tú tienes una historia muy bonita que me gusta mucho porque definitivamente con tu historia también inspiras y animas a otras mujeres con discapacidad visual, que me incluyo, por cierto, a querer aspirar a otras cosas, a llegar a esos niveles a los que tú has llegado, ¿no? Como tener tu familia, ya sea tener un compañero de vida o simplemente ser mamá, o sea, cada quien tiene esas metas personales y eso está genial porque tú lo has logrado, pero mira, yo te quiero preguntar algo que sé que muchas personas quedaron con la intriga y quedaron con un signo de interrogación cuando dijiste que tu esposo es vidente. Yo quiero aclararle a la gente que no es que tu esposo ve el futuro o algo así por el estilo, ¿verdad? Sino que tu esposo, él ve. Básicamente lo que nosotros cuando hablamos de personas videntes no es precisamente lo que muchos se están imaginando, sino que el esposo de Liber, mi estimado Juan Carlos, a quien le mando un gran saludo, él ve. Y Liber, como ya saben y escucharon en el inicio de su historia, es una persona con discapacidad visual. Generalmente la tendencia es más alta a tener una pareja con la misma condición de discapacidad visual. Conozco más parejas que son ya sean novios o esposos con discapacidad visual ambos, ya sea los dos ciegos o los dos con baja visión, o uno es baja visión y el otro es ciego o ciega y así. Sí hay parejas, por supuesto, como en el caso de Liber, que la mujer o la dama es ciega y y el esposo, parejo o novio ve o viceversa. Pero sí es cierto que la tendencia se inclina más a que la pareja ambos tienen la misma condición. Entonces, tú rompiste con esto, Liber, me encanta, porque al punto que yo quiero llegar es que no porque yo tengo una condición de discapacidad visual, merezco tener una persona ciega a mi lado. Ojo, y no está mal que se me entienda esto, no está mal aspirar a alguien porque al final, si tú te enamoraste de alguien con tu misma condición, es súper válido. O sea, porque en el corazón no tenemos ese control, ¿verdad? Para programarlo y decirle de quién te vas a enamorar y de quién no. Pero digamos que es más complicado a veces encontrar un caballero como Juan Carlos. O sea, te lo digo yo como chica ciega soltera, es muy complicado porque yo siento que los hombres que ven, y eso yo creo que también muchas chicas ciegas lo hemos hablado. No decimos que es imposible, ojo, no es imposible, porque tal cual está tu caso, pero a veces sí, sí cuesta mucho. Las mentalidades de los caballeros de nuestra sociedad panameña, no sé si es miedo, desconocimiento, pena o al que dirán, no sé, no sé qué es, pero a veces es muy complicado, Oliver. Sí, es complicado y de hecho hay una historia que a ti te gusta mucho, Ujú. eh, que pues yo la puse en práctica y bueno, primero, sí, Juan Carlos B. toda su vida ha visto, me conoció ciega, ojo, tenía una semana y él no sabía que yo era ciega. Él se dio Ah, cuenta que yo era caramba, ciega a la semana de conocerme. caray. Eh, Éramos compañeros de trabajo. Él trabajaba en la oficina de al lado y tenía que ir a ver el tema de tecnología en mi oficina. Entonces, como yo estaba en la recepción, yo era la que le abría la puerta, le daba el acceso y todo lo demás, y él no se daba cuenta. Hasta que un día me vio con el bastón, entonces allí él cayó en cuenta porque me vio fuera. En la oficina yo no uso bastón porque yo me conozco todo el entorno, ¿no? Así que, y sí, lo que tú dices para una mujer ciega es muy difícil y hubo un momento en que yo pues como profesional, con trabajo y todo, me cansé de que cuando salía con mis compañeras de la universidad o cuando salía con los compañeros de trabajo, yo sentía que los hombres no miraban eh, lo valiosa que era, sino
la cara bonita, el cuerpo bonito, como todo hombre, ve Ujú. eso, ¿sí? Hasta que yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito a alguien al lado mío porque ya tengo 30 y tanto, eh, y yo quiero hacer una familia. De hecho, yo siempre dije que si a los 33 años no tenía una pareja, yo iba a buscar a alguien que se viera muy bien, que me hiciera un hijo, y yo lo criaba sola, ¿no? Ajá. Pero ya después de eso la mentalidad cambió, en el trabajo ya la mentalidad cambió y me puse a leer y a leer y a leer hasta que encontré un libro que te dice que tú eres una torre de transmisión y tú atraes a ti lo que tú quieres. Y luego de leer ese libro, los primeros capítulos, yo llegaba a mi casa donde vivía sola y cuando abría la puerta decía, hola mi amor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? O sea, hablaba sola, pero Ujú. como si estuviera hablando con mi pareja. En la noche, cuando me iba a dormir, ponía la almohada al lado, le daba un beso de buenas noches, parecía loca, pero eh, eso, porque de verdad es que ya me había cansado de que me miraran así como que ese objeto sexual, ¿no? Y, y no como una mujer valiosa, eh, profesional, como una mujer que pudiera hacer una familia, formar una familia, llevarla adelante. Y, y yo lo hacía, y que era, ¿en qué momento pasó? No sé, que llegó Juan Carlos, y ya cuando empezamos a salir más en serio, que fue luego de una segunda operación que tuve, cuando él me iba a buscar, que yo me subía al carro y decía lo mismo que decía cuando entraba a la casa, hola mi amor, ¿cómo te fue? Y besito, ¿y qué hay? ¿Qué fue? ¿Qué tal fue tu día? O sea, la misma frase. Y yo no me había dado cuenta hasta que un día caí en cuenta de, oye, esto funciona. Wow. Eh, ¿Cómo no ha traído los 4 números de la lotería? No sé. Pero Ya en te el iba a caso de Juan, preguntar. no, no, no. En el caso de Juan Carlos sí funcionó y de verdad que, o sea, ¿en qué momento llegó Juan Carlos a mi vida? No sé. Lo cierto es que Juan Carlos de verdad que es un ser que, mm, ¿qué te puedo decir? Enamoró Único, primero a mi único. familia que a mí, sí, porque Juan Carlos llegó a mi vida en 2011, justo cuando me empezaron nuevamente las convulsiones, que luego de exámenes detectaron nuevamente otro tumor. Eso fue en marzo, Wow. empecé con convulsiones. En julio me dice el neurocirujano, te tenemos que operar porque tienes otro tumor. El tumor volvió a salir. Eh, y Juan Carlos estuvo conmigo en ese proceso. Estábamos saliendo, no éramos nada, pero sí estuvo conmigo en ese proceso. Por eso te digo que él enamoró a mi familia. O sea, Juan Carlos, desde que yo entré al hospital nuevamente, hasta que me operaron y salí, yo creo que nosotros no nos hemos llegado a separar, ¡Qué porque belleza! entré por urgencias, para poder ingresar entré por urgencias. ¿Sabes qué le dijo él al seguridad? Que él era mi esposo. Juan Muero. Carlos sí, para poder que lo dejaran entrar. Cuando él salía del trabajo, él se iba. Él decía que era mi esposo, pues yo estuve en urgencias hasta que hubo cama disponible en sala como por 15 días. Y él, cuando salía de su trabajo, se iba religiosamente. Me operaron y él allí, recuerdo que dice mi mamá que cuando me operaron, ella salió, o sea, entraron varios familiares a verme y ella salió porque vio a Juan Carlos allá afuera, que él llegó y dice, bueno, voy a salir para que él entre un ratito y después yo vuelvo a entrar. No, Juan Carlos se quedó ahí, las doctoras lo tuvieron que sacar y ya no entró más nadie. Por Dios. Entonces, no se perdió un día. Cuando yo salí del hospital, él iba todos los días a visitarme. Sí, de verdad que no, no, yo te digo, desde que me operaron,
Juan Carlos y yo no nos hemos separado solo por algún viaje, pero de allí, ahora cayendo en cuenta, no, desde 2011 estuvimos viviendo en concubinato escandaloso, como ese término le encanta a mucha gente, como Ah, por, a ver, de 2011 a 2016. Nosotros nos casamos por lo civil y por la iglesia en 2017, enero de 2017. Y durante ese tiempo, 2011, porque ya nos mudamos juntos en diciembre de 2011, o sea, fue algo así, a lo rápido, rápido, y de ahí vivíamos juntos, pero no nos habíamos casado y a mí me daba cosas porque yo le decía a Juan Carlos, pero y entonces él me cantaba, yo no sé mañana si estaremos juntos, y condenado. Entonces me dijo, la primera vez dije, bueno, vamos a casarnos pues, y yo no le hice caso. La segunda vez que me dijo, Keira, yo preparé la boda, las dos bodas, la civil y la por la iglesia, me lo dijo en agosto, octubre, noviembre, diciembre. En enero nos casamos, 6 de enero por lo civil y 8 wow, por la iglesia. Así que ahí wow. sí que no lo dudé, pero sí, ya te digo. Y, y el padre me dice, pero Libertad, ¿por qué después de tanto tiempo ahora se quieren casar? Yo, padre, es que yo me cansé de vivir en concubinato escandaloso. Y creo que Dios no me ha dado la bendición de tener un hijo porque vivo en concubinato escandaloso. Y así fue Keira, porque nos casamos en enero de 2017. En diciembre de 2017 salí embarazada. Belleza. O sea, tú estás para escribir un libro, ¿sabes? Tienes que enseñármelos. De veras hazlo. De veras que sí. Qué lindo, qué lindo. Déjame agregar algo más que sí, cuando estabas hablando quería decírtelo. Hubo un compañero ciego que me decía, Libertad, usted no se quede en el mundo de los ciegos, usted salga, viva, conozca, tenga experiencias. Y me ayudó mucho de que mi trabajo no tiene nada que ver con personas con discapacidad. Así que yo me movía en otro ambiente y Mm. conocía personas que ven, no personas ciegas. Y yo de hecho me perdí, como lo dije hace un rato, del mundo de los ciegos eh, por muchos años. Ahora fue que regresé y pues no es imposible que una persona que no ve consiga una persona que ve. Así que no Total. pierda la esperanza usted, niña. No, totalmente. Pero mira que agregando lo que tú dices, de hecho mi trabajo también es igual. O sea, yo no tiene nada que ver con personas ciegas. Sí tuve un compañero con discapacidad visual, pero compañero nada más. Y tengo un compañero al que estimo y quiero mucho con discapacidad física, pero no tampoco nada. Y igual, tengo muy buenos compañeros, he tenido muy buenos jefes, todo eso, pero sí, y uno conoce también en el trabajo muchas personas, cuando estás en medios, pero sin embargo, o sea, en verdad uno sí conoce gente, pero uno también tiene que saber, ¿verdad? Que te miren así Detectar. con eso. Sí, sí, exactamente. Ese es el trabajo de uno, detectar cuál es el correcto, porque por ahí pueden haber muchos. Identificar el correcto, pues eso es el reto. Bueno, entonces quedaste embarazada en el 2017, diciembre. También ese año para mí fue muy especial. No por eso, pero por otras cosas. Y te pregunto, Libre, entonces para ti, no, para ti fue doblemente especial porque te casaste y recibes entonces la noticia de que serías mamá, de que eres mamá. O sea, ¿cómo fue esa noticia, ese proceso de cuando quedas embarazada? Y aquí me van a surgir muchas preguntas, pero bueno, quiero que tú me des el preámbulo porque siempre tengo preguntas para las madres ciegas. Para irme un poco hacia atrás, cuando perdí la vista, la neuróloga, una de las neurólogas que me atendió el Santo Tomás, le dijo a mi papá, a mi mamá, que yo no iba a poder tener bebés en aquel entonces. Entonces, o sea, lo primero que ellos pensaron es, vamos a operarla. Yo me opuse,
Digo, pero debe haber alternativas porque ustedes no saben si más adelante la ciencia avanza y yo tengo una pareja, me caso y quiero formar una familia, así que no. Entonces buscamos al ginecólogo de la familia y bueno, me pusieron la T de cobre. Cuando volví otra vez con los tumores en 2011, allí quedé atendiéndome con una neurocirujana del Santo Tomás, cubana, hermosa, la doctora Pupo, a quien quiero muchísimo y cada vez que puedo la molesto y ella nunca me ha negado. Entonces, en 2016, luego de 5 años de haber sido intervenida, me dice, te doy de alta. Entonces, cuando te doy de alta, doc, ¿eso qué significa? Le conté pues que me habían dicho, dice, no, tú puedes salir embarazada. Es más, trabaja día, noche, madrugada, lo que sea, trabajen. Eh, y nos pusimos, de verdad que a veces las relaciones ya eran monótonas porque cuando viene la ovulación, que cuando esto, ya estábamos cansados hasta que un buen noviembre yo estaba en un proyecto de la oficina y estábamos saliendo hasta tarde en la noche y le digo a Juan Carlos, me duele la cabeza, tráeme una pastilla para el dolor. Me la llevó, me la tomé, de ahí llegamos a la casa. Yo pasé toda la madrugada con fiebre hasta que temblaba. Nos fuimos al hospital. Yo no pude ir a trabajar justamente fue en estos días, casualmente, mira, eh, yo no pude ir a trabajar ese fin de semana porque estaba mala con fiebre. Me hicieron todos los exámenes, menos el de embarazo. Pero me dice la doctora, tú, el de orina te sale sangre oculta. ¿Está por venirte el periodo? Sí, me viene el jueves 30. Me dice, bueno, debe ser por eso. Llegó el jueves 30, el periodo nunca llegó. Al día siguiente trabajaba con una odontóloga de doc, porque el problema era la encía, tenía la encía totalmente hinchada, inflamada, eso era lo que me tenía con fiebre, me tenía con todos los malestares que pasé. Al día siguiente le digo, doc, tengo ya casi una semana de estar tomando los antibióticos que me mandaron y yo sigo con el problema de la encía, ¿qué puedo tomar? Y me dice, cuesta, yo, no importa lo que cueste, yo necesito tomarme algo que me quite ese dolor porque de verdad que ya yo no aguanto, estoy trabajando y tenemos un proyecto que tenemos que trabajar hasta tarde. Eh, Dice, ok, vete a la farmacia y compra tal medicamento, ya ni me acuerdo cómo es. Entonces se me ocurrió, digo, doctora, y si yo estoy embarazada, yo puedo tomar eso. Me dice, ¿por qué? Yo, porque es que el periodo no me ha venido. Dice, ¿y cuánto de atraso tienes? Yo, un día. Dice, no, tienes que esperar 15 días. 15 días, ¿para qué, doctora? Para hacerte la prueba, tómate la pastilla. Yo, no, yo no me la voy a tomar. Entonces ahí como uno de los proyectos en los que yo trabajaba, conocía cualquier cantidad de laboratoristas, llamé a uno de la policlínica de tenido, le dicen, ¿cuándo está de turno? Dice, vengas el 8 de diciembre, porque yo no quería perder el trabajo, ¿no? Y el 8 de diciembre. Venga, vengas el 8 de diciembre después de mediodía que yo estoy de turno. Digo, perfecto. Sí, pues eso fue sí, a la semana siguiente. Llegué, o sea, después que felicitamos a Raimundo, todo el mundo, a mi suegra, a mis cuñadas, nos fuimos para el hospital, a la Policlínica de Betania. Llegamos, él me tomó la muestra y nos sentamos ahí. ¿Cuánto tiempo? A media hora, ok. A la media hora yo veo que Juan Carlos se para, Keira, y va a la ventanilla y le entregaron y llega y se sienta. Digo yo, ¿qué? Dice, positivo. Digo, ¿qué es positivo? Dice, la prueba. Digo, espérate, pero así, tú conoces cómo es Juan Carlos, ¿no? Digo, Juan Carlos, pero ¿está la crucecita o está la palabra? ¿O qué? Dice, está la crucecita y la palabra, Dios. O sea que estoy Wow. embarazada. Dice, sí, Dios. Ok, bueno, vámonos pues. Así. Y Juan Carlos se levantó, me dio el brazo y cuando íbamos en el pasillo, Dios, espérate. Juan Carlos, dime algo.
¿qué? ¿Eso de verdad es positivo? Que sí. Mm. Y ven acá, ¿y tú por qué no me has dado un abrazo? O sea, vamos a ser papás y tú no has reaccionado de que allí él reaccionó y me abrazó y creo que se nos salieron las lágrimas a los dos. Ay, qué Pero escena tan fue, bonita. fue algo así como que quedamos en shock los dos. Entonces ya cuando llegamos al carro le mandamos la foto a mi mamá y feliz día abuelita y no sé qué cosa. Así que y empezamos Y pues a mi familia lindo, a decir, lindo, porque recibiste la noticia justo un día de las madres y cumpliendo un sueño más de ser mamá. Qué belleza. Y cuando recibes a Joalis en tus brazos, esos meses, esos primeros meses, ¿cómo fueron? Porque claro, si para para una madre que no tiene ninguna condición visual y siendo primeriza también, adicional, siempre uno, o sea, todo es nuevo para uno, o sea, todo es nuevo. Yo me imagino que también tu mamá, tu familia, la familia de Juan Carlos, te apoyaron mucho en los primeros meses, porque yo como tía me he preguntado, en el caso de las mamás, cuando están embarazadas, que reciben la noticia, ¿cómo es ese proceso, Liber, de la crianza, de amamantarlo, de cuidarlo, de todo eso? cuando recibí la noticia que ya pudimos decirlo, tú sabes que uno por lo general intenta tenerlo en secreto hasta los 3, 4 meses que, que ya Que se pegó, puede. Ujú. ajá, que pegó, como dicen, yo empecé con las compañeras. Oye, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? Y algo que a mí me preocupaba era, ¿y cómo le voy a dar teta? Ujú. Si le voy a poner la teta y le voy a poner el pezón en los ojos o qué sé yo. Entonces me dice Sí. una, no, tranquila, que ellos con el olor, ella solita va a buscarla. Ella solita va a buscarla. Y de verdad que recuerdo un día estaba en la cama y yo no sé, Yoali tenía como 3, 4 meses y Yoali subió se arrastró prácticamente de la punta de la cama hasta arriba oliéndome. Oliéndome, parecía un gusanito. Increíble. Entonces, buscando la teta pero no creas, no todo fue color de rosa con mi familia y con la familia de Juan Carlos. Sabes que al ser una persona con discapacidad visual, todo el mundo tiene miedo que la dejes caer, que esto, que lo Claro. otro. A mí yo me ponía a pensar justamente cuando nació mi sobrino, mi primer sobrino, y yo lo cargaba tan bebecito, tan pequeñito, tan frágil, Dios mío, que no se me cae. O sea, a mí me temblaban los brazos, la verdad, en un principio. Pero ya luego con la experiencia, el contacto, ya como que le vas agarrando el ritmo, no sé, le vas agarrando el hilo a la cosa, pero Sí, ciertamente yo me quedaba pensando, yo me imagino que ahora hay alfileres más modernos, pero para los pañales, por ejemplo, cuando había que cambiarle de pañal, sabes que a ellos se les ponen los pañales con estos ujú, alfileres como es grande, ajá. grandes. Y por mi mente me pasó, Dios mío, cómo hará la que es madre para no pullarlo con eso? O sea, y de verdad, y disculpa mi ignorancia, pero yo te estoy hablando de mi sobrino que ya tiene 21 años y eso fue hace 21 años más o menos que mi sobrino bebecito y eso. Entonces, yo tocaba los alfileres y el pañal que no, yo no puedo hacer esta tarea. De verdad no puedo. O sea, me muero, me muero. Sí se los llegué a poner, pero bueno, ya en esta época de nosotros es más el pamper, ¿no? Sin embargo, sí se los ponía y las veces que se lo ponían me pullaba yo, porque metía la mano entre Ajá. el cuerpecito y el pañal, Claro, sí, claro. para O no sea, golpearla. Entonces, te pullas tú, pero no llegas a pullar al bebé, ¿no? claro. Entonces, Buscas estrategias. pero Siempre hay sí, que ingeniárselas, ¿verdad? sí, sí, exactamente. Volviendo a lo de la sobreprotección de la familia, sabes que una compañera me dice, Libertad, va a llegar el momento en que no te van a dejar bañarla, no te van a dejar esto, no te van a dejar, no te van a... Y me pasó hasta que le dije a Juan Carlos, o tú le dices a tu mamá, ay,
suegrita linda, perdóneme, que yo soy la mamá de Joali o se lo digo yo, porque yo quiero bañar a mi hija. La que la tuvo en su panza por 9 meses fui yo. Y yo no le voy a hacer daño. O sea, te- hay muchas mujeres con discapacidad visual que no, o sea, que han criado solas a sus hijos y no les ha pasado nada. ¿Por qué yo voy a hacer la excepción? Porque como mi mamá vivía acá en el interior, o sea, los momentos que iba era en los días libres o fines de semana. Entonces, con quien yo estaba fue los primeros meses, los 2 primeros meses fue con mi suegra. Así que no me quería dejar bañarla. Y eso fue una lucha. Así que hasta que lo logré, y yo la bañaba y de hecho, Joali sí se me llegó a caer, pero ya teniendo como 4 o 5 meses. Fue porque la puse en la cama y me volteé a buscar el pañal. Oye, la chiquilla se viró, se viró y pácate. Ay, casi me muero. Eso fue en Tonosí, eso fue horrible. Y mi mamá me dice, no, los bebés tienen un ángel, los bebés todavía, los huesitos no están formados, no te preocupes, ya no le pasó nada. Pero bueno, ay, lloramos, ¿qué te puedo decir? Pero sí al momento de las mamaderas. De hecho, a los 6 meses nosotros nos mudamos solos y de los 6 meses hacia acá hemos estado los tres eh, viviendo juntos, solos prácticamente, y hemos aprendido a los golpes. Lo hemos hecho bien o mal, pero aquí está Joali, ya está en primer grado y En primer grado. ¿y qué te puedo decir? Ha sido Ahí la la estamos experiencia. escuchando, ahí la estamos Sí. escuchando. ¿Estás en primero B? Sí. ¿De qué escuela? Presidente Porras. De la escuela Presidente Porras en las tablas, ¿verdad? Ujú. Entonces, y habla y está aquí. ¿Que Sí, cuando me sí. toca hablar? ¿Cuándo me toca hablar? Ahorita la escuchamos un poquito. Así que, sí, con aciertos, desaciertos, pero está. Cuando me tocaba, y está en guardería desde los 6 meses, Sí. porque yo entré a trabajar y no tenía quien me la cuidara, así que la metimos en la guardería desde los 6 meses. Nos íbamos, la dejábamos allá a las 6:30. En ese entonces Juan Carlos estaba trabajando, entraba en la madrugada, él me buscaba después, me dejaba en un restaurante esperando que abrieran la guardería porque él se tenía que ir a buscar a las personas con las que trabajaba, y después entonces yo tomaba un taxi, la llevaba a la guardería, la entregaba en la guardería y me iba para el trabajo. O viceversa, Juan Carlos nos dejaba en el trabajo, yo me quedaba con Joali desde las 5:30, 6 de la mañana en el trabajo, y de ahí entonces él la recogía antes de las 7 para llevarla. O sea que la cosa fue difícil, pero la vivimos juntos y la hemos disfrutado. Luego vino la pandemia, que en cierto modo para mí fue una bendición porque eran los momentos en que yo Ali estaba aprendiendo a hablar, aprendiendo eh, los colores, aprendiendo, o sea, muchas cosas que no creas yo, ajá, y ahora cómo yo hago. ¿Cómo yo hago Claro, para enseñar a mi hija aquí encerrada si yo no veo y estoy trabajando? Se crecieron los muchachos. Ajá, se crecieron los muchachos y entonces me daban técnicas y la bendita tablet, o la televisión, porque yo tenía que trabajar. Así que, y en el tiempo libre entonces dedicarle a ella para que ella aprendiera. Cuestión de que cuando entró al maternal, ella estaba bien avanzada en los colores, en las formas, en los números, en muchas cosas. Y me dice la maestra, wow, y usted no ve cómo lo hizo, Dios, no me pregunte, pero no sé, de verdad que tú te las ingenias, Keira, tú te las ingenias, hay cosas que yo hice eso, pero como mamá
Tú buscas la manera, los fines de semana yo hacía las menestras, le ponía en los Gerber, en los vasitos de Gerber para llevarle todos los días a la guardería su fruta, su menestra, su jugo, su mamadera y ella estaba, o sea, aprendió a comer sus menestras de temprano. Los niños hoy en día no te comen menestras, yo Ali te puedo comer un arroz con menestra y si no hay carne no importa. No importa. O a veces ella no come ni carne porque aprendió a comer la menestra porque como salió portadora de anemia falciforme, Dios no, esto hay que atacarlo con hierro y las menestras son los más ricos en hierro, así que em, son cosas que tú te pones a ver No importa. que cómo lo haces, no sabes, pero lo haces. Qué bonito. Y es que yo creo que el amor de madre, siempre lo he dicho, el amor de madre hace todo posible, ¿sabes? No soy mamá, pero mi mamá es lo máximo, o sea, mi mamá es una máxima de máximas y yo no sé cómo hacen las mamás para poder con todo, porque de verdad que llevar una casa, una familia, sus hijos, trabajo y tantas responsabilidades, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen, es lo único que yo sé. Y Y tu historia me parece divina porque realmente me deja clarísimo que no hay que tener miedo, que no hay que no dejarse intimidar por el miedo. La que quiere ser madre, tenga o no tenga discapacidad, definitivamente que lo cumpla, que lo haga realidad, porque esa felicidad solamente la vas a tener dando el paso, así como tú lo hiciste. sí, es una experiencia muy bonita, de verdad que muy enriquecedora y al final el producto es que tienes una compañerita. Así como la Tengo una estamos escuchando. compañerita, sí, tengo una compañerita y bueno, acá Juan Carlos ha tenido que hacer un trabajo muy difícil, que es el de taxista y a veces le toca doblar turno y nos quedamos en la madrugada las dos solas. Eso nos pasó recién inició la escuela y yo me levantaba en la madrugada a calentarle el agua, porque imagínate, bañarla a las 5:30 de la mañana con esa agua tan fría. Eh, en la noche dejábamos el desayuno medio preparado, cuestión de que nada más era de calentar, ponerla a desayunar, que cuando Juan Carlos llegara ya estuviéramos listos para llevarnos a la escuela y al trabajo. Eh, entonces, entre las dos lo hacíamos ya. Joali hace sus panqueques, hace sus tostadas francesas. Los volteo. Ajá. Entonces, Nos gustaría ella misma hace escuchar. su merienda. Nos gustaría ¿Ah? escuchar a Joali, Liber. La hemos escuchado por ahí detrás de micrófonos, pero sería súper cool, Joali, escucharte. ¿Cómo estás, Joali? Qué gusto de saludarte. Mm, ¿te puedes acercar, Joali? Ya estoy muy cerca. Dile cómo estás, qué haces, cómo te llamas. Yoali, con apellido. Ajá. Ujú. Yoali Lucía Quijanos Meléndez. Oh, wow. Y me han dicho que estás en típico también. Sí, Oye, qué bailo súper. punto, Opa, bueno, me vas a tener bailo. que dar unas clases porque yo no bailo, pero es que ni nada. Pero qué bueno, Joali, poderte saludar y gracias por compartir con tu mamá aquí en este súper episodio. Me encantó mucho tenerlas a ambas en este último episodio de Diversamente Posible. Desearte más que felicidades, desearte absolutamente todo lo mejor, Liber, porque realmente conocerte es un privilegio, es una fortuna y es un regalo de Dios. Tienes una energía, wow, que puede con todo, que pudo con un tumor, que pudo con todo, o sea, y ahora estás en tu tierra, cerca de los tuyos con tu familia, luchando, por supuesto, porque nunca deja de ser difícil, pero lo importante es que siempre con Dios por delante vas ganando cada batalla y eso es súper lindo, de verdad. Qué honor compartir contigo en este último episodio. Gracias, amiga. De verdad que
cuando me dijiste que querías hacer el programa conmigo, eh, me gustó mucho porque a mí me gusta eh, enseñarle a las personas normales, entre comillas, que las personas con discapacidad no somos bichos raros ni seres anormales. Somos personas comunes y silvestres con sentimientos, con muchas capacidades y habilidades que siempre lo damos el mil por el mil, o sea, el todo por el todo. Y siento que a veces con la intención de demostrar que lo podemos hacer, a pesar de que siempre lo hacemos hasta mucho mejor que una persona que ve. Y el reto de ser madre para mí de verdad que fue un reto, todo un reto. Siempre quise tener un bebé y Joalia ya está tocando su flauta. Eh, y pues cuando se dio me da risa, esta parte no te la sabes. Cuando me dijeron que estaba embarazada y que era niña, dice eh, ¿cómo le vas a poner? Milagros. Dios, ¿por qué? Que bueno, porque es un milagro que vas a hacer mamá. Dios, no, esperanza, porque yo nunca perdí la esperanza de eh, tener un bebé. Y esperanza me sonaba como muy común y muy, no sé, como muy antiguo de Como una muy persona señora. mayor. Ajá. Sí, muy señora, por no decir, entonces yo dije que me puse con mi mejor amiga que vive en Estados Unidos, Ciara Mabel, te amo amiga, te quiero un montón, y me dice, yo te voy a ayudar a buscar. En la tecnología no era tan buena, todavía no sigo siendo buena, ya se puso a buscar nombres y encontró ese que es Joali, es con Joali latina, Pero no no Y, lleva no lleva ni lleva S, que significa luz de la esperanza. Qué lindo. Entonces, ese me gustó. Y lo combiné con Lucía, porque Santa Lucía es la Virgencita de los Ojos de Cristal y mi abuela segunda, que en paz descanse, tenía un ojo de cristal y era fiel devota de Santa Lucía. Así que en la combinación Joali Lucía me gustó y bueno, y le dije a Juan Carlos, Lucía Quijanos Meléndez. Eso, muy bien. y Con los se enojan apellidos. cuando alguien le dice Joalis. Yo no me llamo Joalis, es Joali. Qué bueno, va Así que, aclarando. Ella le pasa igual que a mí cuando me dicen Fijaditas, qué Keila. lindo. También se Keila, Sí, que a los únicos que les perdono eso es a los chinos. A los únicos. De resto, porque no no. se me agarra. Sí. Entonces, no, yo le digo a Juan Carlos, cuando la vas a escribir, por el amor de Dios, que no sea con Y, no te vayas a equivocar. Y bueno, no, sí, por tú sabes que los hombres son tan Sí, no, despistados, ¿no? y al papá, eso es imperdonable. Así que, porque sí, me llegaron a decir, pero Joali suena bien con, oye, por acá hay fiestas, Ujú. suena bien con Y. Yo no, es que después ya no va a significar lo que significa. Así que pues es Joali Lucía, que ya tiene sus 7 años, le gusta pintar, es una fan de Frida Kahlo, aquí está pintando Ah, con wow. un libro de pintura que le trajo su papá, es nuevo. ajá, y bueno, creativa, diseñadora, ahora en la faceta de bailarina típica, y También sé hacer puntillas sin descansar. Wow, pero es que Joali sabe hacer de todo, oye, me tiene que y enseñar un ayuda a par de mami en la cositas. cocina, y ayuda a mami en la cocina. A ver qué puedo pintar. Ya friega también, quiero que sepas. Multifacética. Y dobla ropa porque ya me tiene que ayudar. No, es que una Buenísimo, cosa no es. buenísimo. De veras, qué belleza. eh,
esta historia tan linda con Joali, tu compañerita, tu amiga. Oye, yo voy a llegar por ahí a esa fiesta, se escucha buenísimo, Oliver. Me tienes que invitar. Me tienes que Todos los invitar. fines de semana que hay fiesta en las Ajo, tablas. es un pueblo Sí, muy alegre, sin duda. Tengo sí, sí, mucho de rato verdad. que no voy a las tablas. Creo que muy pronto voy a estar no por las tablas, voy a estar por Chitré en una actividad que me invitaron. Ya luego te contaré, que seguramente ya tú sabes de eso. Por ahí, Ujú, lueguito conversamos sobre eso. Lo cierto, ujú. Liber, es que me dio muchísimo gusto compartir con ambas aquí en Diversamente Posible. Gracias, gracias por acompañarme y qué mejor manera que cerrarlo con broche de oro en esta fecha tan especial en Panamá, como es el Día de las Madres y sobre todo resaltando esa bella labor que hacen cada una de ustedes por nosotros, nosotras, sus hijas. Es de verdad maravilloso lo que ustedes hacen y sobre todo lo que hacen posible con sus hijos, con nosotros, los que somos sus hijos e hijas. Un gran abrazo virtual a la distancia. Espero saludarte muy, muy pronto. Y a usted, amigo, amiga, que nos está siguiendo aquí desde hace meses o que recientemente se ha suscrito al escuchar este maravilloso podcast. Gracias, gracias infinitas por acompañarme durante estos meses, desde el 18 de mayo del 2025 que arrancó esta aventura llamada Diversamente Posible. Gracias, gracias totales, porque yo siempre, siempre dije, yo no solamente me quiero quedar en radio, yo quiero trascender, que el tema de la discapacidad no solamente quede en los medios tradicionales, sino también hablar de estos temas en sus diversas facetas, en los diversos ámbitos, con personas que presentan diversas condiciones, compartir con ellos y demostrarles a través de testimonios reales como el de Liber y otros más que hemos tenido aquí en cada episodio, decirles que siempre es diversamente posible. Gracias, desearles que tengan unas bellísimas fiestas, una feliz Navidad, desearles también que tengan un hermoso, bendecido y próspero 2026. Y yo sé que en la segunda temporada venimos con mucho más para ustedes aquí en Diversamente Posible. Un gran abrazote virtual a la distancia y recuerde suscribirse, comentar, compartir y dejarnos sus comentarios. Será hasta el próximo año.